1, 2, 3, mejores 3 extranjeros que hayan visto en el fútbol argentino. Esa es la consigna. Yo tengo mi ranking, aunque me cuesta mucho terminar el podio. Me parece que sin duda está Enzo Francescoli, de lo mejor que hemos visto en River, en sus etapas distintas, cuando llegó al fútbol argentino, lo que le costó adaptarse, lo que terminó ganando, el Enzo que volvió ya al final de su carrera, todo lo que ganó, lo que jugaba el Príncipe. Me parece que no hay ninguna duda, más allá de que los hinchas de Boca quizás estén pensando otra cosa, me parece que Francescoli es indudable, y en esto depende mucho la edad de cada uno y la etapa del fútbol argentino que haya visto. Yo siempre lo aclaro por un tema generacional, de los 80 para acá, finales de los 70 si se quiere. Me parece que Enzo Francescoli es un jugador que marcó una época, en un momento en el que River, mucho más que hoy inclusive, que gana bastante seguido, tenía los mejores jugadores de fútbol argentino. Yo siempre digo que había como una cadena en River, ¿no? De 10, de 9, de 5, hasta de arqueros. Tenía muchos jugadores surgidos del club o comprados, como Francescoli, por ejemplo, que llegó de Wanderers, que ocupaban un lugar, pero que sabía que en el banco de suplente había otro que la iba a romper. Gallardo, sin ir más lejos, después Aimar, por ejemplo. Me parece que indudablemente en ese podio está Enzo Francescoli, que después jugó en el exterior, jugó en Francia, jugó en Italia. Sí, en Italia sí, pero nunca pudo pesar lo que pesó en River. O en la selección uruguaya, ganando por ejemplo la Copa América del 95, era un momento en el que la selección uruguaya, por ahí a nivel internacional, no sudamericano, no tenía tanta preponderancia, tanto peso, más allá de un montón de jugadores muy, muy importantes, por clase, por categoría, por títulos, todo lo que ganó, y por goles. Indudablemente Enzo Francescoli está entre los mejores. En un fútbol argentino que ha tenido, depende de la época también, extranjeros de diferentes lugares. Hubo una época hace poco de mucho colombiano, todavía se conserva, siempre tuvo mucho uruguayo, siempre tuvo mucho jugador surgido o venido del Paraguay. En algún momento aparecieron algunos chilenos que todavía se mantienen, no son muchos. Hubo un momento para los peruanos, hubo un momento fugaz, muy fugaz para los brasileños también. Hubo algún jugador de Bolivia, hubo algún jugador hasta de Venezuela o de Ecuador, pero los uruguayos siempre fueron muchos más. Bueno, Francescoli está. El segundo yo creo que es Chilaver, José Luis Félix. Sí, yo creo que es Chilaver. ¿Le faltó quizás jugar en otro club? Bueno, porque acá no hay parámetros para marcar los mejores. ¿Quiénes son los mejores? ¿Los que más ganaron? ¿Los que mejor jugaron? ¿Los que pasaron por los equipos grandes? No necesariamente. Chilaver estuvo a punto de ser jugador de Boca, a punto de ser jugador de River, pero siempre acá jugó en Vélez, y todo lo que ganó fue en Vélez, y yo creo que sin él quizás Vélez no hubiera ganado tanto como ganó. Un jugador distinto que se adelantó a su época, porque pateaba tiro libre, pero porque además tenía una forma distinta de atajar. Yo sé que tiene muchos detractores que dicen, pero no volaba. Bueno, justamente, quizás no volaba porque no le hacía falta, porque tenía la ubicación perfecta, que es lo que tiene que saber el arquero. Pero como pocos jugadores, y especialmente hablando de arqueros, yo creo que Chilaver marcó un antes y un después, porque era un tipo que se plantaba en el arco. Lo vimos llegar muy flaquito, muy joven a San Lorenzo, y después obviamente la rompió y ganó todo lo que ganó en Vélez. Siendo un arquero ganador, ahí marcaba la diferencia. Estaba Chilaver y ganaba partidos. Siempre se dice que hay jugadores que ganan partidos. Bueno, Chilaver era un jugador que evidentemente ganaba partidos y ganaba campeonatos. Y salió campeón del mundo y todo. Mucho más que en su paso por Europa, Francia, mucho más que en el cierre con la camiseta o el buzo de Peñarol, mucho más que con su selección inclusive. Bueno, en Vélez consiguió absolutamente todo. Yo creo que era un arquero que los mano a mano, que en el duelo picante de la semana ya sacaba una diferencia. No me voy a olvidar nunca el Argentina-Paraguay de eliminatorias cancha de River, cuando le hace el gol de tiro libre a Burgos. Yo estaba en la cancha y cuando se comete la infracción cerca del área y se sabía que era un tiro libre para Paraguay, automáticamente todos hicimos así y miramos el otro arco, porque Chilaver venía llegando a la mitad de la cancha. Se hizo un silencio, el aire se cortaba con una hoja, y era porque iba a patear él y porque sabíamos que podía pasar lo que terminó pasando, y Burgos también lo sabía. De hecho, debe haber sido uno de los tiros libres peor pateados del paraguayo. Sin embargo, la pelota
porque Burgos se pasó, le picó acá y se le terminó metiendo. Bueno, eso generaba, esa batalla y esa guerra psicológica que él ganaba, eso era lo que significaba y lo que generaba Chilavert, y que sabía que en general ganaba. Por eso yo creo que son esos jugadores que quedan en la historia. Por eso digo, es el segundo extranjero que yo destacaría. Y después depende el club, depende lo que uno haya visto y las épocas también. Me pregunto si los colombianos de Boca en la era dorada de Bianchi están como para ser parte de este podio. Los hinchas de Boca me dirán que sí. Yo a los hinchas de Boca les preguntaría, ¿cuál de los tres primero? ¿Córdoba? ¿Chicho Serna, que se mantuvo mal? ¿Patrón Bermúdez? Le preguntaría a los de San Lorenzo, porque los de San Lorenzo deben decir, ¿y nosotros? Y bueno, quizás se quedan con el San Lorenzo del 95, el Bambino Veira, que salió campeón después de mucho tiempo, y dicen Paulo Silas. Ahí tenés un brasileño, la rompió Paulo Silas. No jugó mucho tiempo en la Argentina, pero evidentemente estaba. Me pregunto si los de Boca se quedan con el Manteca Martínez, con el título del 92. Metió casi 90 goles en el fútbol argentino el Manteca. Por ahí no jugó tanto tiempo, pero fue un jugador evidentemente muy, muy importante. Los de Racing deben estar pensando en Rubén Paz. Un Rubén Paz que era un crack, un jugador distinto. Vi los comienzos de Rubén Paz cuando llega para consolidarse en el equipo del Coco Basile, que termina ganando la Supercopa. Era un equipo que peleó un campeonato, después se cayó en la segunda mitad del año. Rubén Paz, un enganche media punta de los que pisan mucho el área, con una pegada, una zurda providencial. Un jugador que hemos sufrido, y por ahí muchos no se acuerdan, en el Mundial de México 86, cuando Argentina le gana a Uruguay 1-0 en octavos de final, y el gol lo hace Pasculi. Bueno, entra Rubén Paz en el segundo tiempo, no se lo podía parar. Bueno, ese era el Rubén Paz que después vino a la Argentina. Un jugador que también jugó en Francia y anduvo muy, muy bien. Un jugador absolutamente distinto. Yo creo que tuvo 2 pasos en Racing, metió muchos goles, pero yo creo que es discutible, ¿no?, que pueda entrar al podio. Hay uno que me parece que de repente puede llegar a pisar fuerte, que es Antonio Alzamendi. Es lo tuyo, Antonio. Antonio, el de Durazno, llegó a Independiente, ganó mucho en Independiente, del 78 al 82. Hizo más de 80 goles, y después llegó a River, y en River tuvo 2 etapas y también ganó todo en River, porque salió campeón del mundo, y Alzamendi es el que hizo lío hace poco, diciendo que su gol frente al Steaua de Bucarest en Japón, por la Intercontinental, cuando River salió por primera vez campeón del mundo, el equipo del Bambino Veira, había sido más importante que el de Juanfer Quintero. Es muy discutible, pero que fue importante, fue muy importante Antonio Alzamendi, un jugador por ahí poco reconocido en el fútbol argentino, pero jugó con 2 camisetas de equipos grandes, anduvo muy bien, ganó mucho, hizo muchos goles. Un jugador también campeón de América con la selección uruguaya, mundialista 2 veces, un jugador muy importante. Ahí tengo la duda, porque me parece que por ahí los de Boca me van a nombrar a Cabañas, no llega. Por ahí los de River van a nombrar a Falcao y creo que tampoco. Mi duda es Alzamendi, en este caso, Manteca Martínez, podría andar por ahí, o definitivamente con el que me voy a quedar, que es el matador Marcelo Salas. Para mí el tercero es el matador, sí, es Salas. 4 veces campeón con River, un montón de goles, un jugador sobresaliente. 25 millones lo vendió River al Lazio, hizo una carrera también muy buena en Europa, porque muchos de los que estoy nombrando se fueron a Europa y por ahí no marcaron tanta diferencia. En otras etapas en donde por ahí era más difícil sobresalir o ir a un equipo grande o directamente que te vendan. Pero Marcelo Salas hizo un campañón allá con la selección chilena y básicamente en River, un jugador que llegó para ser titular, para ser figura, para convertir la cantidad de goles que metió, inclusive en su vuelta, cuando después el equipo llega en la última etapa de Salas a River a semifinales de Copa Libertadores y a la final de la Sudamericana. Me parece que el matador ocupa el tercer puesto, con 2 o 3 que acabo de nombrar que están por ahí dando vueltas, pero me parece que evidentemente Francescoli, Chilavert, Salas, y no necesariamente en ese orden, son los 3 mejores extranjeros que he visto en el fútbol argentino. Bueno, ahora es tiempo de que opinen ustedes. Los leo, los escucho, los siento. A ver, futboleros, pensemos, hagamos memoria y juguemos un poco con esto que tanto me gusta a mí, que tiene que ver con las reflexiones de los miércoles.